Casi medio millón de hogares en Chile sufre vulnerabilidad energética. El 16% de los hogares del país gasta más del 10% de su ingreso en calefacción, iluminación y cocción de sus alimentos, lo que afecta la cobertura de otras necesidades. Según un estudio, el cambio climático y algunas medidas para mitigarlo pueden encarecer el precio incluso de la electricidad, aumentando los hogares vulnerables. Vamos a conversar con Anaí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. ¿Cómo están ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. No, gracias a ti por contestar nuestro llamado para conversar de este tema. ¿Por qué no nos das contexto sobre la vulnerabilidad de los chilenos en materia energética? La verdad es que este es un tema bastante nuevo, es algo que se está recién empezando a investigar en nuestro país, yo diría durante este año, no hay registros antes. De hecho hay un esfuerzo también este año del Ministerio de Energía de hacer de abrir una discusión sobre este tema, porque es la vulnerabilidad energética o pobreza energética, hay diferentes formas de conceptualizarlo, se ha abordado más bien en los países desarrollados, los países, sobre todo los países europeos que están en contacto en sectores más fríos, y también en países mucho más pobres como los países africanos o algunos sectores de Latinoamérica debido al acceso a energía. Pero en países como el nuestro, que estamos a medio camino en el fondo, no se había abordado el tema, y sin embargo aparece como algo cada vez más relevante porque si bien bajamos nuestros niveles de pobreza a partir de las estadísticas que tenemos, sabemos que hemos ido bajando, sin embargo cuando consideramos estos otros elementos que son más complejos, que incorporamos otros temas, nos damos cuenta que parte importante de nuestra población sufre condiciones críticas relacionadas con las temperaturas, pero también y principalmente, diría yo, con el acceso a energías limpias. O sea, nosotros tenemos serios problemas en muchas ciudades del sur de nuestro país que están altamente contaminadas en el invierno debido al uso de leña para la calefacción. Entonces es un problema muy complejo que recién estamos empezando a vislumbrar y a discutir, y que además yo le agregaría que Chile tiene la particularidad de que enfrentamos múltiples desastres naturales, y frente a los desastres naturales también tenemos problemas de acceso a la energía. O sea, no menor, hoy día estaba escuchando, me parece que como 300.000 familias, hogares estaban sin acceso a energía, por una condición climática que es recurrente y que va a ser recurrente en nuestro país en los próximos años. Los eventos extremos están muy relacionados con las predicciones del cambio climático. Y frente a eso tenemos que empezar a mirar cómo vamos a proteger a los hogares más vulnerables para que no queden desprovistos de acceso a energía, sobre todo en el invierno, cuando en el fondo a los niños hay que calefaccionarlos, etcétera. ¿Es cara la energía en Chile, a tu juicio, Nay? Sí, es más cara, es cara en comparación con muchos países, sobre todo con Latinoamérica. Es cara, y además de eso, es cara la electricidad, pero además de eso nosotros tenemos distintos tipos de acceso a energía dependiendo del quintil, por decirlo como en bruto, pero también dependiendo de la zona climática donde está. O sea, el sur principalmente es leña y en otros sectores hay acceso a otro tipo de energía. Pero sí, es cara, y lo más importante es que es muy cara para los hogares que tienen bajo ingreso. O sea, los hogares que tienen bajo ingreso pueden más del 10% de sus ingresos se van en energía, y solamente si consideramos como los criterios básicos, ni siquiera estamos considerando el transporte, por ejemplo, que también uno podría considerarlo dentro del gasto energético de un hogar. Sí. En cambio, el decil más rico solamente gasta como cerca del 2%. Entonces es brutal la diferencia, es como otro elemento más para discutir sobre la desigualdad, que ha sido uno de los temas que se ha estado discutiendo en el último tiempo. Sin contar que además la gente que accede del decil más pobre, que accede a esa energía, que consume mucho menos energía, por lo tanto sus hogares están con niveles de temperatura. De hecho hay estudios, también hay algunos estudios donde se están registrando que la temperatura al que está expuesta en los hogares más pobres es mucho más baja que en los hogares más ricos. Y además de ser más baja la temperatura, por lo tanto la gente pasa más frío, por decirlo bien directo. Claro. Además el tipo de calefacción que utilizan es más sucia, entonces también está mucho más expuesta a contaminación intradomiciliaria.
Sin contar que están además expuestos a la contaminación extradomiciliaria por los contaminantes locales en la ciudad, en el fondo. ¿Qué se puede hacer para que la energía sea más barata en las grandes ciudades, Anaí, y que sea más barata a partir también de que podamos tener energías limpias? Eso es muy importante, porque no siempre se nos ha vendido una idea a fuerza que la quiero compartir contigo, porque dicen, energías limpias, energías más caras. No, entonces si son energías limpias usted va a pagar más en su cuenta de la luz. No hay progreso si no aprobamos este tipo de hidroeléctrica, este tipo de situaciones. ¿Qué hay de mito, qué hay de verdad en eso? Mira, hay un poco de mito y un poco de verdad. ¿Por qué? Porque, ¿en qué sentido hay mito? Yo, de hecho, hoy día estaba leyendo un reportaje donde estaban diciendo que dentro de las proyecciones que hay a nivel mundial, se está identificando que cerca del 2020 la energía solar va a ser más barata que la energía basada en carbón. Entonces es algo que va, que en corto plazo eso debiera ser muy distinto. Hay países donde hoy día acceder a ese tipo de energía es mucho más barato. Por ejemplo, la experiencia de Alemania es muy importante. Pero claro, eso requiere una inversión pública muy importante para poder fomentar ese tipo de energía, para poder desarrollar la infraestructura necesaria para que la energía sea más barata. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que en Chile, al igual que en muchos otros temas, la energía también se dejó en manos del mercado. Entonces, que el mercado regulaba, muy poca intervención desde el Estado. Eso ha existido algún intento de cambio a partir de la política energética de Energía 2050, donde al menos se hace el esfuerzo de una planificación más a largo plazo. No sabemos si se va a poder implementar a cabalidad, pero al menos hay un esfuerzo. Pero en general, hasta ahora, la incidencia del Estado en el ámbito energético ha sido bajísimo. Para lograr que efectivamente las energías limpias sean más baratas, se requiere invertir mucho más. Y en un país como el nuestro es casi ridículo que no lo hagamos, con la cantidad de disponibilidad que tenemos para poder instalar paneles solares impresionante, pero además tenemos mucha geotermia que no se ha explotado y que también podría ser muy importante precisamente para el tema del confort térmico. Porque con geotermia muchas ciudades del sur se podrían calefaccionar de una forma mucho más limpia en el fondo. Pero eso requiere inversión del Estado, no es algo que van a hacer los mercados por sí mismos. Entonces, claro, si lo dejamos en manos solo del mercado, por supuesto que es más caro. Pero no es posible hacer eso, menos cuando estamos enfrentando y ya sabemos que los desafíos de los próximos años están muy relacionados con el cambio climático. O sea, por un lado tenemos que invertir en energías más limpias porque necesitamos bajar las emisiones y poder frenar el calentamiento global, pero a la vez tenemos que proyectar cómo nos vamos a adaptar a las condiciones del cambio climático. Y esas proyecciones del cambio climático implican que sí o sí vamos a tener más olas de calor, eso implica más gasto de energía para poder mantener refrigerados los hogares, que vamos a tener más eventos extremos en general, como las lluvias que hemos enfrentado este año, por ejemplo, los aluviones, etcétera, los problemas con la isoterma. Eso significa además que tenemos que prever cómo vamos a asegurar la energía para poder enfrentar como lo que está pasando hoy día, que tenemos tantos hogares sin energía eléctrica, considerando el frío al que están expuestos. ¿Por qué esa vulnerabilidad? Todo eso requiere una mirada al Estado. ¿Por qué esa vulnerabilidad de la distribución de la energía? ¿Por qué llueve sin cobre y nos quedamos 6 días sin luz? Mira, hay una. Yo obviamente soy antropóloga, no soy experta en la dimensión técnica de la energía, pero yo te podría decir que hay una cuestión que es bien clara. Cuando uno enfrenta situaciones de amenaza, en general, y esto no es solamente por la energía, uno lo que tiene que lograr es tener cierto nivel de redundancia en la estructura. ¿Qué significa eso? La redundancia en la estructura significa que cuando uno no puede ser frágiles en el fondo, sobre todo cuando tenemos proyectados ciertos tipos de eventos. Entonces, frente a ciertas, por ejemplo, no sé, se cae el árbol y se va a romper vamos a perder la conexión aquí y eso va a implicar que se va a perder la conexión en una serie de cuadros, etcétera. Si tenemos redundancia en la estructura, eso no debiera suceder. Pero eso implica que es más caro. O sea, es como el tema de los terremotos, en el fondo, que las estructuras tienen que ser mucho más robustas para enfrentar las proyecciones de los terremotos. En los casos, el tema de la electricidad también debería ser así, pero eso por supuesto que es más caro.
Y cuando tenemos en manos el mercado todo, obviamente es mucho más difícil hacer eso. Entonces se requiere una política de Estado y con mayor plazo, o sea, una mirada de más largo plazo y más integral además, no solamente atacar el precio, no es solamente el costo de la energía y la proporción del gasto de la familia, también es el acceso en situaciones como esta, y es la calidad, sobre todo la calidad, porque tenemos gran parte de nuestra población expuesta a contaminación intradomiciliaria y a temperaturas bajas. Un abrazo gigante, que estés muy bien. Muchas gracias a ti por el llamado. Chao, Anaí. Anaí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Si no hay inversión del Estado en nuevas matrices, en nuevas formas de obtener energía, si no hay interés de preocuparse, podría ser peor.